De Fleetwood Mac. Con esto de fondo, bueno, ya se conectó rápidamente nuestro Instagram, ¿no? Ni siquiera tuve tiempo de decir lo que digo siempre, cuenta atrás 321. Allí al fondo aparece el señor Miguel Sockby. Él trae un evento muy interesante. Hace poco hemos visto, yo creo que, no sé si fue a final de año, ¿no? Diciembre, por allí que se estrenó la película de Netflix. La Sociedad de la Nieve. De la Sociedad de la Nieve. Correcto. Fue en diciembre, ¿no? En diciembre. Correcto. Sí, sí. Es algo muy reciente, pues. Algo muy reciente. Ahora Miguel Sockby con su empresa Eventos inteligentes, Eventi. Eventi, @Eventi, pues trae a uno de los sobrevivientes, uno de los 16 sobrevivientes, el señor Eduardo Strauch, así se pronuncia, Eduardo ¿no? Strauch, correcto. Uruguayo. Que no solamente trae una increíble historia, sino una experiencia de vida que le ha dejado pues un aprendizaje increíble que quiere transmitir con el mundo. Ha dado, yo creo que vuelta al planeta con esta historia, ¿no? Bueno, buenos días, Miguel, bienvenido a XFM. Muchas gracias, Adrián, gracias por estar acá en XFM, por la oportunidad. Gracias a quienes nos ven también en las redes sociales, en tu cuenta de Instagram, también en @eventi.la. Y bueno, muy contento, falta ya menos de un mes para que Eduardo Strauch, el sobreviviente de los Andes, esté el 11 de junio en el Hotel Eurobuilding y el 12 de junio en el Teatro del Colegio Emil Friedman en 2 funciones, una nueva función, la del 12 de junio que la estamos prácticamente anunciando hoy acá, que es solamente para, digamos, estudiantes de bachillerato. Ya vamos a hablar de eso con detalle. Bueno, lo cierto es que el 11 de junio, martes 11 de junio, 5 de la tarde, Hotel Eurobuilding, el sobreviviente de los Andes viene con una conferencia de clase mundial llena de aprendizaje. Porque llena no solamente de lecciones y de reflexiones. Y bueno, algo muy completo y que llena mucho, ¿no? Es muy complejo todo lo que sucedió y lo que pasó por las mentes de esos muchachos, porque eran unos muchachos 23, 25 años más o menos. Casi todos jugadores de rugby. Es así. Con algunos amigos. La familiares madre también. De Nando Parrado en este caso. La madre de Nando Parrado. Todo lo que pasó por la mente de esos muchachos para asimilar lo que estaba sucediendo. Cosas tan difíciles como el canibalismo, tan complicadas. Que tuvieron que asimilar. Eso dejó un aprendizaje, una enseñanza impresionante. No vamos a ver una conferencia solamente de un superviviente, sino de un ser humano que tiene una experiencia increíble, ¿no? Claro. Eduardo Strauch, uno de los 16 sobrevivientes del vuelo 501 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se estrelló en el Valle de las Lágrimas y que iba con destino a Chile y que terminó siendo tragedia y después también terminó siendo milagro. Terminó siendo milagro. Aunque él mismo dice, esto no lo llamo un milagro, yo estuve escuchando alguna conversación de él, sino es una proeza humana. Una proeza humana. Sí. Es una proeza humana sin precedentes en la historia de la humanidad. Entonces Eduardo nos viene a contar su historia, su experiencia sobre cómo fueron esos 72 días y desde esa experiencia tiene unos temas muy importantes para compartir con nosotros. Y esos temas tienen que ver con el liderazgo, porque el liderazgo fue importante. Él era uno de los mayores del grupo. Bueno, ellos eran los primos Strauch. Eran 3. Que tenían esto que te voy a decir ahorita suena fuerte, pero el rol de ellos era cortar los cuerpos de lo que se iban a alimentar y que nadie se enterara de quién era o a quién pertenecían esos restos de esa carne, ¿no? Sí, porque fíjate, el caso de Nando Parrado, ahí tenía a su madre y a su hermana, y ese era un rol muy duro, y eso te habla de un equipo de alto desempeño, donde cada quien tenía roles muy bien, delimitados, para poder sobrevivir, porque siempre tenían la esperanza, y la esperanza es el otro tema del que nos va a hablar también Eduardo Strauch, porque sin esperanza, sin optimismo y sin tener una capacidad para tener un optimismo frente a una máxima adversidad, no hubiesen podido sobrevivir, porque la verdad no había ninguna razón. No había nada.
para creer que ibas a sobrevivir. Exactamente. Incluso hay un momento, digamos que ahí habían algunos elementos muy interesantes. Estaba la radio jugó un papel muy importante porque había un radiotransmisor por el cual se enteraban de algunas cosas y se enteraron de que habían suspendido la búsqueda. Entonces ahí entra la desesperanza absoluta, pero aún así deciden cuando mejore un poco la temperatura, cuando avance el tiempo, vamos a caminar y nos vamos a salvar. Y así lo hicieron después de ensayar, después de fracasar, porque fracasaron en los primeros intentos, después de tomar decisiones muy complejas. Y toda esta historia es un caso de estudio sobre la esperanza, sobre el optimismo, sobre el control de la mente, sobre el trabajo en equipo, sobre el dilema entre la vida y la muerte, sobre el optimismo frente a la adversidad. Digamos que todas esas lecciones que hoy en el mundo gerencial les llaman habilidades blandas o soft skills, que no son tan blandas, porque al final lo técnico todo el mundo lo puede tener, pero estas son las habilidades que necesitas para, digamos, terminar de hacer lo que tienes que hacer. Y además la conferencia, Adrián, tiene un nombre muy particular, que es un llamado a la reflexión del que va a sentarse ahí el 11 de junio en el Eurobuilding a ver a Eduardo Strauch. ¿De qué tamaño es tu cumbre? Porque ¿qué les pasó a ellos? Se encontraron frente a y es uno de los grandes aprendizajes. El ser humano no sabe de qué tamaño es su fuerza hasta que hay una situación que te reta y te hace descubrir de qué tamaño es tu fuerza y de qué tamaño es la cumbre que tienes que superar. Y uno mismo se sorprende. Bueno, esto es sorprendente. El límite está mucho más allá de lo que uno de lo pensable, de lo creíble. Piensa. Bueno, yo creo que el título de la conferencia está muy bien planteado desde el punto de vista de que la cumbre tuya es diferente a la mía. La mía es diferente a quien nos está escuchando en este momento. La cumbre de algunos es una enfermedad, la cumbre de otros es su carrera profesional, la cumbre de otros es su familia, la cumbre de otros es su sobrepeso, la cumbre de otros es su comportamiento, en fin, pueden haber miles de cumbres, ¿no? Entonces esta es una conferencia para todos. Yo recuerdo los libros de estos de supervivencia que yo leía cuando era muy joven. Me gustaba todo esto de perderme en el campo, todo este tipo de cosas. El primer capítulo siempre hablaba de las ganas de vivir. Que eso es una de las primeras cosas que se pierde, porque en un momento como este, un momento mucho menor, mucho menos grave, ya pues uno tiende a decir, bueno, ya. O sea, se acabó, ya me dejo morir porque ya no voy a poder más. Superar ese primer capítulo es dificilísimo, es importantísimo además. Sí, hay una parte muy interesante en la película, que es un diálogo de Numa Torkat, que es él muere, es uno de los, hubiese sido el sobreviviente 17, y él se pregunta, que lo dice con acento, bueno, no solo con acento, sino con la forma argentina de hablar, dice, ¿qué haces cuando estás en el frío y no tenés ropa? ¿Qué haces cuando tienes hambre y no hay nada? Y él culmina diciendo, hay que intentarlo. Y eso fue lo que hicieron, intentarlo. Y lo lograron al menos muchos de ellos. Sí, realmente un hito histórico este tema. La película es impactante. Quien no ha visto la película, vaya a verla corriendo, porque realmente es una gran lección. Sí, esto es el 11 de junio en el Eurobuilding a las 5 de la tarde. Hay tickets en livery.com.be. Hay una variedad de precios para, digamos, según la cercanía, para diferentes posibilidades. Hay un descuento que se anuncia hoy solo para estudiantes universitarios, porque la Sociedad de la Nieve despertó esta historia a una generación que no conocía la historia, pero además es una generación que, tanto la generación Z, mira como tu productora nos mira porque ella sabe que es verdad, ¿qué edad tienes tú? 22, la generación Z y los millennials no conocían esta historia. Y como esta historia fue tan bien contada, y además ocurrió en un momento de redes sociales, de viralización, bueno, el mundo se conmovió de nuevo
con este hecho. Y ahí está Eduardo Strauch girando, bueno, por el mundo, ¿no? Hace nada estaba en México, estaba en Colombia, donde se presenta, es Stand Innovation, lo aplauden de pie. Y la conferencia tiene algo muy interesante, porque él primero va a hablar y después va a abrirse el micrófono para una sesión de preguntas y respuestas de aproximadamente 1 hora y cuarto, donde la gente va a poder, interactuar con él. Te decía que los tickets están en livery.com.be, nos pueden contactar también en @eventi.la. Y un detalle muy importante es que muchas empresas están organizando grupos y están enviando grupos de sus gerentes, de sus franquiciados, de sus líderes, para que vivan esta experiencia. ¿Conoces a Eduardo? Sí, lo conocí hace 10 años. Hace 10 años y me acuerdo cuando lo conocí, 2 detalles que nunca olvidaré. Uno fue el narrar que el hecho de la antropofagia, porque bueno, no es propiamente canibalismo, pero sí es el hecho de que se comieron a otros seres humanos como último recurso. Y eso habla también de la capacidad de transformación y de adaptación, y como siempre se ha dicho, el mundo es de quienes mejor se adaptan y no de los más fuertes. Eso incluyó una ruptura de paradigma brutal. De hecho, en la película está muy bien planteado el dilema ético de si lo hacemos o no lo hacemos. Sí. ¿Quién está de acuerdo, quién no está de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo, yo no me quiero morir, yo sí me quiero morir. En fin, todo eso, En principio ninguno está de acuerdo, claro. Bueno, quizás Nando Parrado estaba más firme en que desde el principio sí. Y él dijo, yo voy a sobrevivir como sea, yo no me voy a morir aquí. Bueno, y decía eso, que al final eso fue un acto de amor, porque todos, y eso, hay una escena de la película que lo refleja, todos, dijeron, bueno, si yo muero, pueden disponer de mis restos para alimentarse y sobrevivir el tiempo que sea necesario hasta que lleguemos, ¿no? Y lo otro que él hablaba es sobre el profundo silencio, un silencio que solo... parece una contradicción, que solo se escucha aquí. Es un silencio profundo, es un silencio que no se parece al concepto de silencio que ya yo tenía. Decía, el concepto los momentos que solo se escucha allá en la montaña. Sí, es un momento de un silencio que difícil de describir. De hecho, su libro se llama Desde el silencio. Debe ser muy, muy interesante conversar con él, conocerlo, sentarse a tomar un café con Eduardo. Debe ser impresionante. Creo que tiene 4 hijos, ¿no? Tiene 4 hijos, correcto. Vive en Uruguay, en el campo, a 100 kilómetros de Montevideo, una vida tranquila. ¿Cómo será la formación de estos muchachos y qué pensarán estos muchachos de su padre, ¿no? Porque el señor es un héroe, es una cosa única en el mundo, ¿no? Totalmente. Eduardo además habla mucho del control de la mente. Él es un atleta de alto desempeño. Él tiene una edad importante, tiene 77 años, tiene una condición física increíble. Acaba de subir el monte Kilimanjaro 5.000 y pico de metros hace apenas año y medio. Interesante. Esa parte no la conocía. Sí. Y él va al Valle de las Lágrimas con frecuencia. ¿Sí? Por lo menos una vez al año va un grupo de gente con él y tienen como un encuentro ahí en el lugar donde están los restos del avión, la cruz, las medallas, las cadenas. Bueno, eso ocurre con alguna frecuencia y la verdad que es una gran oportunidad. Tenemos una nueva función, no el 11 de junio, sino el 12 de junio. El 12 de junio en el colegio Emil Friedman. Ok, va a ser una del 11 en el Eurobuilding. 11 en el Eurobuilding. Y 12 en el Emil Friedman. Solo para estudiantes de bachillerato, entre 12 y 18 años, que se organicen con sus colegios. Ya varios colegios han confirmado grupos, creo que, bueno, no voy a nombrar los colegios para no generar como esa competitividad entre los colegios, pero hay por lo menos 2 colegios que están enviando a todo bachillerato. Interesante. Y hay otros colegios que están enviando todo quinto año. Lo único que tienen que hacer es contactarse con @eventi.la y les van a atender y les van a decir un poco cómo es el mecanismo. Un ticket ahí muy manejable para el público, aprovechando que ya Eduardo está aquí, que ya está hospedado, que ya está el ticket de avión pagado, etcétera. Claro. Ese es un ticket de $35. Y creo que es una masterclass que si yo tuviese a mi hijo en bachillerato no dejaría de enviarlo bajo ninguna circunstancia, ¿no? ¿Has presenciado la charla? He presenciado la charla de Eduardo, sí. ¿Y cómo haces? Pero no es la misma, siempre es la misma historia, pero él tiene una charla orientada
al mundo quizás más empresarial, que es la del 11 en el Eurobuilding. Es para todo el mundo. Es para cualquiera que esté buscando alcanzar su cumbre, pero digamos que tiene muy esas metáforas que se aplican mucho en el mundo corporativo. Tiene una que creo que está teniendo un gran éxito. Bueno, creo no, porque es que lo vemos siempre en las redes, en las universidades en América Latina, por donde pasa, lo reciben 2.000, 2.500 personas. Y después tienen una también para deportistas de alto impacto. Imagino de que alto desempeño. Que son charlas muy emotivas. Sí, muy emotivas. Y habrá quien se le escape alguna lágrima, ¿no? Bueno, empezando por él, porque no, tanto lo que he visto en video como lo vi en persona, yo creo que él puede contar la misma historia 3 veces en un día. Y las 3 veces, bueno, se conmueve porque... Claro, no, si uno lo piensa, igual profundo, ¿no? Uno siente se estremece, ¿no? Al pensar y al imaginar todo lo que vivieron y todo el momento inicial y el momento final, ¿no? Cuando se encontraron con sus familias, finalmente eso, bueno, difícil de explicar, me imagino, inclusive para él, ¿no? Totalmente. Bueno, Miguel, vamos a dar las coordenadas nuevamente, lo claro he dicho varias sí. veces, pero vamos a ponerlo ya oficialmente, el asunto de cuándo, dónde, cómo podemos ver al señor Eduardo Strauch. Bueno, Eduardo Strauch, 11 de junio, Hotel Eurobuilding, 5 de la tarde. Ahí hay, importante, ahí quedan muy pocas entradas del sector Meet and Greet, que es una sección, las primeras filas. Donde quienes asistan van a poder, digamos, tener un encuentro privado con Eduardo en un evento posterior al evento principal, donde pueden tomarse una foto con Eduardo y donde van a recibir además, incluido en su ticket, el libro Desde el Silencio, escrito por Eduardo Strauch. Entonces eso es como, digamos, el ticket principal, y después viene el nivel cumbre, que está en $130, después viene otro nivel que está en 100, otro que está en 90 y otro que está en 70. Entonces, más el de 35 más el de 35 alumnos, que es en los colegios. Solo para estudiantes de bachillerato, y pueden ir 2 profesores por colegio. Muy bien. Miguel, así muchas está planteado. gracias. No, a ti, Adrián, muchas de verdad, gracias. un gusto. Nos vemos ese día ya. El Instagram @eventi.la. Muy bien. Ahí consiguen toda la información, ahí nos pueden seguir, ahí estamos informando constantemente sobre, digamos, las noticias alrededor de este tema. Muchísimas gracias, Adrián, muchísimas gracias aquí FM. Muy bien, gracias a ti por tomarte el tiempo de venir hasta aquí y conversar con nosotros sobre este interesantísimo tema. Vamos a cerrar aquí ya el Instagram. Despedimos aquí a Eduardo Igual por el acá. Instagram. Muchas gracias por unirse.